Los debates electorales son una pieza muy importante dentro de una campaña electoral. Y en torno a los debates es cierto que existen muchos mitos y leyendas. Hay quienes dicen que son determinantes para ganar elecciones. Hay quienes creen que son capaces de cambiar la intención de voto de muchos de los votantes que ven el debate. E incluso que el color de una chaqueta o de los tacones del candidato determinan el partido al que se va a votar. Todo esto, como en todas las ciencias sociales, es más que discutible. Aunque sí que hay cierto consenso en cuanto a la capacidad que tienen los debates para movilizar el voto, para desincentivarlo o para mover ese voto de un partido a otro. En España, los debates electorales son bastante jóvenes. El primer debate televisado fue en el año 93, en Antena 3, un cara a cara entre Felipe González y Aznar, moderado por quien es para mí la persona que más sabe de este formato en nuestro país, Manuel Campo Vidal. En aquellos años no existían las redes sociales y los debates suscitaban muchísimo interés. Y este del año 93 fue visto por casi 10 millones de espectadores y lo que más importa, votantes. Quizás el poder de los debates en la elección del voto en esta época fuera más importante que lo que es hoy. Hoy los debates electorales se viven por diferentes medios. Televisión, redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, además de forma simultánea. Y mientras estamos viendo el debate, estamos a la vez tuiteando o escribiendo WhatsApp para comentar o enviar memes sobre lo que están diciendo. En cualquier caso, la importancia del debate ya no es solo el cara a cara, sino también lo que nosotros llamamos el predebate, el postdebate, las encuestas del ganador y los titulares de los grandes medios de comunicación del día siguiente. Todo al final se resume en una sola palabra: percepción. La percepción de quién gana y quién pierde, quién se puso nervioso, quién sobreactuó. No podemos olvidar que detrás de cada uno de los candidatos de cada partido hay una estrategia política y comunicativa que se representa en el candidato a través de sus mensajes y formas de actuar. Y es importante decir que normalmente está todo tanto medido como estudiado casi al milímetro. Por eso, quizá los debates de hoy entre tantos candidatos son tan limitados. Es que es muy difícil que haya una fluidez de debate entre 6 candidatos que tienen un tiempo extremadamente tasado. Al final, cada uno va a contar su libro. Y lo que es un debate al final se acaba convirtiendo en un monólogo. En cualquier caso, los debates ya no movilizan o cambian tanto el voto. Se estima que en un debate puede movilizar o cambiar el voto entre un 3 o un 4% en el mejor de los casos. Esto hace que para muchos políticos que ya lo saben, los debates se conviertan en un mero trámite. Lo que sí es cierto es que los debates, tal y como se configura actualmente el mapa político, pueden provocar más la movilización o la desmovilización del votante, el refuerzo electoral de aquel que ya lo tiene claro, o hacer cambiar el voto entre partidos que conforman el mismo bloque ideológico. Pero difícilmente una persona cambiará el voto entre partidos de distinto bloque. Es decir, que si una persona vota por Andalucía, esa persona no va a cambiar su voto a Vox. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Así que bienvenido a Estudio Cero Podcast. Comenzamos Estudio Cero hablando de debate electoral y hablando del debate electoral que hubo en Radio Televisión Española para las elecciones de Andalucía. Y hoy tenemos aquí, nos acompañan a Arturo Luna, que ya es repetidor con nosotros, va a estar aquí acompañándonos a lo largo de los programas que vayamos haciendo. Y tenemos una cara nueva que se llama Francisco Javier Segovia. Es de Villacarrillo, aunque ha estado mucho tiempo fuera por trabajo. Él es teleco, ingeniero de telecomunicaciones, le gusta la política y quería compartir con nosotros pues también esa visión que ha tenido del debate. Así que comenzamos con la primera pregunta, yo creo que es obvia. ¿Cuál es el resumen que hacéis del debate? Empieza Javi. Empiezo yo. Por parte de Juanma Moreno, del Partido Popular, pues yo creo que él compartió o quiso vender su gestión, el trabajo hecho que se ha hecho durante estos 3 años y pico. Se centró en eso y no quiso entrar en demasiada polémica, porque además su talante no lo lleva a eso. Él expresó, o creo yo que expresó, que si él sale como presidente, pues seguirá
en la misma línea, intentando trabajar, intentando mejorar la posición de Andalucía. En cuanto a Juan Espada, pues yo creo que ahí lo que yo percibí es que va a estar un poco dirigido por el gobierno central. Es decir, va a hacer mucho caso a lo que le digan desde allí. Juan Marín, pues bueno, para mí pareció más una defensa, un aliado de Juanma Moreno que otra cosa. También es verdad que es lo que le correspondía porque ha estado gobernando con él estos años. Y Teresa y Inma. O sea, fíjate que ni la conocía antes del debate, se me había olvidado el nombre. Pues bueno, yo creo que tienen ideas demasiado idealistas, es también un poco intentar derribar el trabajo que se ha hecho. Y bueno, ellos, la mayoría de las cosas que plantean yo creo que no se pueden hacer realmente. Entonces, bueno, o sea, mi resumen es que Juanma vendió su gestión, Juan Espada intentó defender lo que hace el gobierno central y va a estar muy dirigido. Juan Marí hizo lo que pudo y las otras dos candidatas pues intentaron vender ideas demasiado idealistas, valga la redundancia. Y ese es mi resumen. Si tuviese que decir quién ganó, para mí no hay un claro ganador, eso es lo primero, pero si ganó alguien, ganó Juanma Moreno. Arturo. Bien, en primer lugar, buenas tardes y resumen del debate. Desde el punto de vista de lo que vi del debate, porque la verdad que fue bastante aburrido en algunos momentos y por lo tanto había que hacer un ejercicio... Tremendamente. Había que hacer un ejercicio bastante importante de estar pendiente de lo que nos decían. Parto de la base de que ¿qué es un debate? ¿Para qué sirve un debate? Entonces, ¿para qué vale un debate? Pues bueno, son una serie de personas, dos o más, que exponen una idea, unos argumentos, los defienden y luego un moderador, o en este caso el público que lo escucha, pues decide quién es el que lo convenció más. Entonces yo aquí vi tres bloques claramente diferenciados. Eran 6 personas, pero eran 3 bloques. Uno estaba formado por la extrema izquierda, como dice Javi, gente que se esconde en la utopía para deshacer el trabajo que se puede hacer desde cualquier gobierno, no solo desde el Partido Popular en Andalucía, sino incluso desde el gobierno central que está gobernado por el Partido Socialista. Desde la utopía tratan de atacar y de deshacer el trabajo y bueno, pues vale, están en su línea, ¿no? Son utópicos y como dice la utopía es algo que no se puede conseguir, un país maravilloso en el que luego los problemas lo deshacen. Vale. Nos encontramos después con el segundo bloque, que son los que creen que pueden aspirar a gobernar o a dar el sorpaso o a arañar votos, y ahí pues metemos a Olona y metemos a Juan Espada, que aunque son de ideología evidentemente bastante distintas, cada uno vino a vender su moto creyendo que arrastrarían muchos votos. Que lo consiguieran o no, lo vamos a debatir, lo vamos a discutir nosotros a lo largo de este debate probablemente, ¿no? Entonces Olona pues soltó sus mantras, se dirigió exclusivamente a su público y punto redondo. Y Juan Espada, pues como bien dice Javi, pues hizo prácticamente lo mismo. Siguió los parámetros que le mandan desde Madrid. Madrid le interesa muchísimo, Ferraz le interesa muchísimo Andalucía porque es su granero de votos. Si se pierde en Andalucía, se pierde en España. No hay duda, somos la comunidad autónoma más poblada y por lo tanto aquí se gana o se pierden las elecciones. Sí, existe esa psicología, ¿no? Esa psicosis de si se pierde en Andalucía, parece que a nivel nacional viene lo que sea, ¿no? Somos 8,5 millones casi de habitantes y por lo tanto somos un 25% de la población, ¿no, Javi? Entonces, y luego pues está el bloque formado por el gobierno, no por el Partido Popular y por Ciudadanos. Ayer lo comentaba yo también con unos amigos, que esto es como en la Biblia, ¿no? Es un solo Dios, pero es dúo, en este caso son 2 personas. Uno vendió la gestión y el otro pues especificó, incluso recibió alguna torta que otra.
era era Juan Manuel Juanma, Juan Marín. que estaba vendiendo por lo que se hizo, la tranquilidad, trataba con eso de vender también probablemente la imagen de que está con todo, de que aguanta lo que le haga falta, de que es un hombre serio, sensato, que está para aguantar, que aguanta el tipo. Y el otro, Juan Marín, pues lo que hizo fue pues dar datos, contrarrestar a los otros, decirles lo que mentían. Esto empalma mucho con un programa que tuvimos anteriormente sobre las medias verdades. Se utilizaron medias verdades Durante todo el debate. que eran vergonzosas, porque además son archiconocidas por todo el mundo, pero bueno, tienen su clientela, y evidentemente como tienen su clientela, pues ellos lo saben y lo sueltan. Mi resumen del debate: aburrido, un debate dirigido cada uno a sus masas, no trataban de arañar votos en los indecisos, porque yo creo que los indecisos ahí se quedaron como el que tiene todo y se rasca, ni se enteraron de la película, porque no aportaron nadie nada nuevo, dijeron todo lo que ya sabíamos que pasaba, ¿no? Entonces, debate aburrido. Espero que el siguiente vaya de otra manera, pero aburrido. Después veremos si estos son los debates que interesan o no interesan tanto a los políticos como a la población. Y ese es mi resumen. Javi, puntualizar que no he hecho la valoración de Orona, se me ha pasado. Y bueno, Orona me pareció que ella lo que pretende es hacer ver que si llegan al gobierno van a entrar como un elefante en una cacharrería y que van a cambiar muchas cosas, y eso, o sea, es totalmente opuesto, pero es muy parecido a la extrema izquierda. Todo eso no se puede hacer, ni se va a poder hacer, y muchas cosas para mí pasaron ciertos límites. O sea, ¿En qué sentido? O sea, cuando habló del tema de la inmigración, el tema de la inseguridad, que decía que había por las calles. No sabía dónde vivía. Yo, no sé, vivo en Andalucía, vivimos en Andalucía. Tenemos la suerte de vivir en Andalucía, valga la redundancia, y hay que decirlo también. Y según ella decían que por culpa de la inmigración no se puede ir por la calle solo. Eso para mí no es cierto. O sea, eso me parece que es un insulto a la inteligencia. Además, eso es, como bien dice Javi, siempre se ha dicho que los extremos se tocan. Bueno, son partidos populistas, uno y otro. ¿Y en qué se distingue un partido populista de un partido serio? Sea de derecha o sea de izquierda, el partido serio, que también en otro momento hablaremos de la derecha y de la izquierda. Pero ¿en qué se distingue? Porque un partido populista dice lo que quiere la gente oír en el sitio que lo quiere oír. O sea, yo voy a un sitio donde hay muchos inmigrantes y no hablo mal de ellos. No, todo lo contrario. Os necesitamos para lo que haga falta. Voy a otro sitio donde, bueno, pues no hay muchos, o ha habido cualquier problema o cualquier cosa, y entonces digo lo contrario. Y es la misma persona del mismo partido que lo está diciendo. Eso es el partido populista. Un partido populista es aquel que dice lo que quiere la gente oír en ese sitio concreto, y no le duele la cabeza por decir en el punto A una cosa y la contraria en el punto B, aunque esté a 2 kilómetros. Os planteo una reflexión, una pregunta también. No sé si habéis seguido alguna vez a Pablo Iglesias durante su etapa de político. Un poco. De refilón. Un poco, ¿no? De refilón, vale. También vale la expresión. Bueno, pues yo cuando veía el debate y veía a Macarena, vi una similitud enorme entre Pablo Iglesias, el inicio de Pablo Iglesias, y Macarena. Porque no sé si habéis visto a Macarena en el Congreso de los Diputados. Normalmente, cuando se levanta del escaño, es el azote del Congreso. Pues aquí era más suave que un guante. Y una voz que digo, no le sale la voz del cuerpo. ¿Vosotros creéis que eso genera un problema en el votante? O bueno, más allá del que no le va a votar, o sea, perdón, del que ya sabe que lo va a votar, ese casi que no importa. Pero el que pudiera votarle, ¿cómo? Esa entonación, esa forma de hablar, es lo que decía yo antes de Juanma Moreno. Esa forma de hablar trata de buscar al que está en la frontera. La voy a votar no porque es que es muy agresiva, no porque es que esta persona no me convence. Sin embargo, habla de esa manera y te tranquiliza y dices, mira, es una persona sosegada. No se fija en el mensaje, se fija en el medio. En la comunicación verbal y no verbal. ¿no? Pero no le acompañaba la comunicación no verbal. Porque si uno se fijaba en la cara, en los ojos, a veces había momentos que los tenía desencajados. O sea, aunque estuviera hablando con toda la tranquilidad o estar muy sosegada, no le acompañaba la comunicación no verbal. La verdad es que anoche hablando con una amiga, su hijo que vio el debate, su hijo tiene 12 o 13 años, y le dijo, mamá,
parece una bruja. Y cuando te fijas, es verdad, porque abría los ojos tanto que asustaba. Es un comentario no tal que así, porque Es es niño. imposible, evidentemente, pero sí que supura al final, en resumen, de mucha gente que ha visto el debate, esa sensación. Yo creo que ella no salió nada contenta. En mi opinión, solo cuando después hicieron la valoración y demás, vos, no sé si fue el segundo partido que salió, y ella salió por el pasillo, no se paró a casi nada, y mi opinión, digo, no está nada contenta. No sabemos si tendrá algo que ver o no, pero resulta que no tiene agenda pública hasta el próximo meeting con Abascal, y me parece que en Jaén, Huelva y otros lugares de Andalucía, y me parece que es el viernes, pero hasta el viernes normalmente todos los medios de comunicación tienen la obligación de cubrir a todos los partidos políticos, porque así lo dice la ley electoral, y Vox ha lanzado un vídeo que es con lo que van a cubrir durante todos estos días de vacío, mientras que el resto de partidos pues siguen haciendo su trabajo de calle. ¿Qué habrá pasado ahí? Espero que sea una estrategia electoral y no que esté enferma. Porque es que, vamos, es lo primero, cuando yo me entero, lo primero digo, tiene COVID. Por decir algo. Bueno, ¿no? pero COVID no se cura, aún teniendo COVID no tiene No lo sé, es que a mí me ha tiempo. extrañado tantísimo y trato de darle la vuelta. Las malas lenguas dicen que es debido al debate. Hombre, No salieron contentos, como dice Javi. vale, Yo creo que no concepto salió no muy salió. contento. Yo creo que no, vamos, para mí, quien ganó el debate, no sé si lo vas a preguntar. Sí, después, sí, ¿no? está aquí. Pero bueno, Que yo- va a ir por yo delante lo del carro. Yo lo voy a adelantar de todas maneras. Para mí, si alguien ganó el debate, que estuvieron, ya te digo, muy empatados, no lo tengo nada claro, si alguien vendió con más pasión, fue posiblemente Teresa, Estamos de acuerdo. la de Cádiz. Teresa Rodríguez. No digo que me convenciera, pero sin embargo que fue convincente. ¿Para quién? Para su gente, evidentemente. Sí. Pero en algunos momentos fue agresiva, en otros momentos no lo fue tanto, pero yo creo que pudiera ser que ella fuera la que, si alguien tuvo que en esa columna se quedó un poquilín más alta, pudiera ser ella. Es que es lo único que veo, los demás estuvieron bastante asustados o bastante mediatizados o cogidos con alicates para que no se Pero movieran. yo creo que hay muchos indecisos y eso condiciona un poco, ¿no? Es decir, si tú sabes que vas a la encuesta y no hay indeciso y vas por abajo, vas a quemar las naves. Y si vas por arriba, dices, cuidado, vamos a no perder lo que tenemos. Pero al ver tanto indecisos, yo creo que estuvieron todos en la misma línea. Y quizás, pues, Teresa, si la encuesta está como está y ella no cree que los indecisos estén dentro de los que los pueden votar a ella, pues intentó un poco levantar un poco más la voz. Pero yo tampoco, es que no vi así, o sea, un ganador claro. Lo único es que, claro, como se vendió el trabajo hecho, pues ahí sí que ves, o sea, lo que sí es evidente... ¿Pero tú crees que se vendió de verdad? Se intentó, a ver, lo vendió más Juan Marí que Juan Moreno. Es que esa Con fue la sensación que yo pero- tuve. Es que era parte, es que el gobierno, vamos, es que hay que recordar hasta hoy. Sí, pero bueno, hasta el 19, Juanma Moreno es el presidente. ¿vale? Y el otro vicepresidente. ¿Vale? Pero va con Y- su pero- talante, ¿eh? Es decir, Juanma Moreno es una persona sosegada, tranquila, que no se mete en peleas y que lo dice desde la tranquilidad. Pero no es mi opinión, como yo lo veo. O sea, una visión más o menos técnica. O sea, desde la tranquilidad, y él se mostró como es. O sea, la persona que trabaja bien, yo parto de la base, no necesita vender su trabajo. Y él cree que lo está haciendo bien, pues lo vendió a su manera. Sí, eso supongo lo que le dirían sus asesores, porque al final es lo que se refleja en la estrategia que llevó a cabo. A mí, decir que por qué se hace un debate o cuál es la repercusión que tiene un debate a nivel sociológico, a nivel del votante, antes seguramente el movimiento y el trasvase de votos que hubiera entre indecisos, entre personas que pueden cambiar su voto de partido, antes quizá esa repercusión fuera mayor. Hoy en día se dice que puede haber una modificación del voto de en torno al 3 o el 4%, en el caso más favorable. ¿Eso qué hace? Como decía en la introducción del programa, básicamente es que al político de turno que va al debate lo ve como un trámite más y no se esfuerza demasiado en contar qué es lo que ha hecho por su trabajo. Como dice Javi, no, le interesa más que lo que pueda ganar, que como vemos es poco, lo que pueda perder, que sí pueda perder mucho. Claro, y, o sea, lo que al final vemos de Juanma Moreno en este caso es que prefirió salvar muebles que no arriesgarse. Claro.
eso tiene una contraindicación. La vista es que quien más arriesgó es quien más quiere Sí, arañarle el sí, sitio. pero aún así, de todas formas, el hecho de ser pasivo, de no meterte en la arena, de limitarte a contar A, B, C y párate de contar, puede también hacer que en los tuyos, aquellos que no estén extremadamente convencidos, Esto me genera una pregunta. no vayan a votarte a ti o se vayan a otro que pensaban que, oye, pues a lo mejor no estaba tan perdido como el caso de Ciudadanos. Porque sí es cierto, y que quede, para que también lo sepáis, que es que normalmente el que cambia de voto no lo hace ideológicamente a otro partido opuesto al suyo. Es decir, Ujú. de normal, por regla general, uno que vota por Andalucía no va a votar a Vox. Esto obviamente pasa, lo que voy a decir ahora. Un votante del PSOE también puede votar al PP y viceversa. No es la tónica general, ¿vale? Pero entre PP, Ciudadanos y Vox hay muchísimos votantes que hay una transferencia de voto enorme entre cada uno de esos tres partidos. ¿Cuánto influye un debate? Esa es la pregunta que a mí me genera esto. Porque estamos hablando de que siempre los indecisos están en torno al 20%, 18, 25, alrededor del 20-22%. Es una cantidad de votos impresionante. A nivel andaluz, pues no sé si somos 6 millones de Sí, votantes, 6 aproximadamente. por 2, 12, 1.200.000 personas que no se sabe lo que puedan votar o no. Evidentemente, muchísimos de esos irán a la abstención. Pero, ¿qué hace que ese voto se mueva? Si un debate mueve, en el mejor de los casos, un 3%, ya los mítines no mueven a nadie porque no van ni los familiares, Vale. prácticamente. O van los fijos a un mitin, que por lo tanto tampoco son votos de los indecisos. No va la gente ya a un mitin diciendo, voy a ver si me convence. No, No. nadie va los que Va el van convencido. con la bandera y con el escudo Sí, del equipo, sin ¿no? duda. En este caso. Si no lo hacen tampoco los medios de comunicación, porque, bueno, todo el mundo damos por hecho, hables con quien hables, de que están mediatizados. Uno lo ven desde un lado y otro lo ven desde otro, pero lo ven mediatizados. O sea, no creen en los medios de comunicación. ¿Quién convence a esa gente para que vote? ¿O cómo se hace? Esa es la pregunta, porque la pregunta a lo mejor ya es ¿para qué vale un debate? ¿Para Porque- llenar un espacio porque lo dice la ley y que hay que hacerlo? Sí, bueno, aparte de eso, que es así, también lo decía en la introducción, hoy los debates se juegan en otros lugares, Ujú. que son las redes sociales. Y si tú estabas viendo el debate, muy probablemente también estuvieras metido en Twitter a ver qué es lo que decía la ¿Qué gente. opinabas para tú opinar lo mismo? A lo O mejor. reforzar tu Reforzar tu opinión. ideología, o tu Exacto. pensamiento, o tu opinión, o entrar en debate por confrontación. También por WhatsApp, seguramente, o han llegado memes, imágenes de X partido, o ahora apúntate en la encuesta que hay que darle al ganador. Bueno, pues todo ese tipo de cosas luego juegan a favor o en contra de cada uno de los candidatos. Al fin y al cabo eso es estrategia política y bueno, pues podemos entender que eso es así y no pasa absolutamente nada. Pero, volviendo al debate, vosotros, aparte, ya me has dicho que la ganadora para ti era Teresa Rodríguez. Si alguien tuvo que ganar, yo creo que fue la que más se pudo. Para ti el ganador o ganadora, ¿quién fue? Para mí, Juanma Moreno con la ayuda de Juan Marín. O sea, es decir, el bloque, para mí el ganador fue el bloque Ciudadanos-PP, pero Ciudadanos, como todos sabemos que lo tiene regular, entonces para mí ganó ese bloque, que al final, en definitiva, gana Juanma Moreno con esto. ¿Tú crees? ¿Tú crees que...? Yo creo que Salió muy vivo, o sea, salió igual de vivo que entró, por lo menos. Sí, no, sin duda. O sea, perder no perdió nada, Juan. O sea, Creo que no. ¿quién ganó de los que si no perdió Juan Moreno, quién ganó de los que estuvieron? Para mí quien ganó, y comparto la opinión de Arturo, fue Teresa Rodríguez, independientemente de la ideología que cada uno Sí, puede sí, tener, sí, 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 puede sí, puede sí, tener la que No, quiera, está clarísimo, está clarísimo. con la vehemencia, la claridad, con la forma, porque al final, mira, aquí gana el que sabe hablar claro Sí, sí. y el de la calle, el del quinto. La madre que está con los chiquillos en la calle, en el parque, escucha, entiende y sabe lo que está diciendo y sabe cuáles son los problemas reales. Yo vi en Juanma, en este caso, un vacío enorme en ese tipo de cosas. Hablamos de cifras, hablamos de 4 cosas, a lo mejor, de gestión en cada uno de los bloques y no había esa
resolutividad a la hora de hablar, esa fluidez. Vale que cada uno vende su libro. Hasta ahí llegamos. Además, con 6 candidatos no puedes hacer otra cosa. Donde debate no hay. Se supone que son 5 contra 1, Vale. o 4 contra 2. Vale, no hay debate. Es un monólogo. Al final se convierte en un monólogo de cada uno. Pero, por ejemplo, Juan Marín, en ese sentido, fue muy resolutivo. Sí, sí. De hecho, quien más defendió la gestión de la Junta de Andalucía, para mí, fue Juan Marín. Y además con cifras y datos que todo el mundo entiende. Correcto. Porque es pasado y presente. ¿Qué había y qué es lo que se ha hecho? Otra cosa es que luego lo comparta o no lo comparta. Sí. Y aparte, encima, no solamente no se limitó a defender la gestión, sino a confrontarlo políticamente con otros partidos políticos que le negaban los datos. Juanma Moreno contestó a las preguntas que le hizo Espada en varias ocasiones, Macarena, que le hizo en varias ocasiones, y la de Por Andalucía, Isma Nieto, nada, en ningún momento. También es cierto que en política y en estrategia lo que no tienes que hacer nunca es entrar en las preguntas del oponente, ¿no? Pero hay una línea ahí un poco... Yo creo que este debate, la verdad, igual que he dicho que esta mujer fue la que ganó, la representante de Podemos, ¿no? De Podemos. Yo creo que igual que ella ganó, el trabajo más difícil, la posición más Adelante difícil... Andalucía. Es que Andalucía, se separó de sí, Podemos. Exactamente. Podemos está dentro de la coalición de izquierdas del otro partido. Exactamente. Pues igual que esta mujer dialécticamente ganó el debate, el que más difícil tenía la posición era Juanma Moreno con diferencia. Sí. Había que tener, como utilizando la misma expresión que utilizaba Javi, muchísimo talante, muchísima sangre fría, muchísima muleta para aguantar el ataque constante de por lo menos 3 o 4 de los participantes. Y como he dicho al principio, con muchísimas medias verdades y con muchísimas mentiras. Que las mentiras son relativamente fáciles de desmontar, las medias verdades son muy complicadas, porque al fin y al cabo, con las medias verdades lo que utiliza es eso, utiliza algo que es verdad, para no decir toda la verdad, y entonces hacerle daño al que lo hace, ¿no? Entonces, la verdad que la situación de Juanma fue la más complicada. Salir indemne es complicado, es difícil, claro, puede salir una vez, el siguiente debate, el que se va a hacer en el Canal Sur, yo entiendo que los asesores orientarán otro tipo de estrategia, probablemente más encaminada, como dice él, a lo que hizo Juanma, o sea, lo que hizo Juan Marín, que es pues vender la gestión con datos, vender incluso futuro, vender proyectos, que tampoco se vendieron proyectos, y entonces pues es lo que la posición que tuvo Juanma Moreno fue para mí la más difícil, con diferencia, incluso más que la de Juan Marín, que también estaba en el gobierno. Y bien, en cuanto a los errores cometidos en el debate, ¿visteis errores? Es que fue demasiado plano para discernir si hubo errores o no. O sea, quizás pues puedes identificar como errores la estrategia, que te puede parecer mejor o peor. Pero yo no veo... Quizás Orona en algún momento pasó ciertos límites, como dije antes, que yo no los vi apropiados, en mi opinión. Pero también es verdad que estaba vendiendo su libro y el mensaje iba directamente hacia un conjunto de los ciudadanos. Entonces, yo no vi ningún error así garrafal. Yo vi varios, ahora os los comento. Es de formación profesional. Yo lo que creo que pasó más que otra cosa es que en primer lugar no fue un debate, no fue una exposición de ideas. Vale. No, entonces, como no fue una exposición de ideas, fue un escaparate. Cada uno, como utilizando la expresión de Javi, trató de vender su libro, trató de vender lo que había hecho, lo que no había hecho, lo que había hecho en la oposición, el que no había estado en la oposición, como el caso de este hombre, de Juan Espada, pues vendía lo que podía, con el miedo de lo que tiene, de la mochila que lleva, y eso, pues claro, mucho miedo. Y bueno, estaba tan encorsetado, estaba tan asesorado por los asesores, estaba tan prohibido hablar de muchas cosas, o de cómo hablar de muchas cosas, que al final, pues como dice Javi, es que es tan plano que es difícil equivocarse. ¿Que hubo errores? Pues evidentemente que tuvo que haber algunos errores, porque al fin y al cabo un debate en directo
no lo pueden modificar y a algunos se le puede ir la lengua o le puede faltar lengua, pero no sé. Yo, para mí, bueno, dentro de los errores más destacables, y me fijo en Juanma Moreno. Hubo dos momentos que me chocaron mucho porque sí que entiendo la estrategia que se quiere llevar a cabo con ella, pero no la ejecución. O quizás en un debate no puedes realizar ese tipo de estrategia, porque necesitas un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son? Hubo ironía en torno a Juan Espada. Cuando se refería a Juanma Moreno a Espada, le decía que era un gran gestor. Pero ¿cuántos de los que vieron el debate pillaron esa frase o esa forma de expresarse hacia él como una ironía? Porque yo me encontré gente que al día siguiente me decía, pero es que le estaba diciendo que era un buen gestor porque fue alcalde de Sevilla. No, era ironía. Claro, Pero igual, ¿cuántos pillaron esa ironía? Igual que cuando le decía que llevaba en la Junta desde no sé cuánto. Desde el 97. Ahí estaba claramente, yo lo vi para el tema de la corrupción, pero al final no se lo dijo claramente. Efectivamente. Y ese era el segundo error que cometió. ¿Por qué? Porque en ningún momento a Juan Espada se refiere como persona o candidato del Partido Socialista de Andalucía. Se refiere al candidato del partido de Chávez y Griñán, que lleva en la Junta, fue consejero desde el año 90 y tanto, evita la palabra PSOE, intenta hacer un marco mental donde se relacione Griñán, Chávez, Eres, corrupción, ya sabemos todo lo que hay, y Juan Espada, como forma parte del mismo equipo, que la gente, al decir esto, directamente relacione. Pero creo que es un pensamiento, no digo que elevado, pero un poco tan... Y lo cual puede convertirse en un arma de doble filo. Es porque, para mí, o sea, yo particularmente no sabía que llevaba tanto tiempo la Junta de Andalucía. Si hay alguien que, vamos, yo creo que la mayoría de las personas que vieron el debate no lo sabían, pueden pensar, entre comillas, hombre, pues si lleva tanto tiempo, tiene cierta experiencia. Cosa que, de otra manera, yo no lo sabía que llevaba tanto tiempo. Claro, pero si tú lo que buscas es Claro, que esa persona se genere un cierto rechazo por haber formado parte de dos expresidentes que supuestamente han estado relacionados con la corrupción y malversación de dinero público, pues claro, y no lo dice expresamente, hombre, no puedes esperar también que la gente sea tan larga en ese sentido, Claro, porque es claro. imposible, y menos en un debate que es una décima de segundo lo que estás tardando en contar este tipo de cosas, pero todo el trasfondo que tiene detrás ese pensamiento y esa frase. A mí hace muchísimo tiempo que me enseñaron, muchísimos años que me enseñaron, relacionado con la política y con el periodismo, nunca utilices la ironía. Y si lo utilizas, dilo. Lo digo con ironía. Sí, Y entonces queda claro. Nunca, porque utilizar la radio y la ironía, es muy difícil. nadie lo entiende. Tienes que explicarlo. En política, como no seas que lo hagas muy bien, y no todo el mundo lo entiende, no lo digas. Diga, esto lo digo con ironía. Usted lleva 30 años en la mesa comiendo de lo que no sé qué. Y lo dices claramente. En política, o cuando quieras comunicar, no utilices la ironía. Mensaje claro, corto y directo. Lo demás van mal. Y eso sí puede ser uno. Pero yo creo que volvemos a lo mismo, ¿eh? Va con su talante. O sea, las sesiones en el Parlamento de Andalucía no es que no las veo mucho, pero cuando las veo tampoco, es su talante, no es agresivo, no dice cuando tiene que decir, por lo menos lo que yo veo. Sí. O sea, no dice la forma directa. O sea, cuando quiere decir lo malo, no lo dice de forma directa. Y cuando quiere decir lo bueno, tampoco. Entonces... Ya, pero es un fallo. Que es un fallo, sí. Tú no puedes utilizar la ironía. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Tienes que decir las cosas siempre Ya. o no las digas. Sí. Si no va con tu talante porque crees que va a ser agresivo o va a ser ofensivo... Sí, no te queda de la media, ya está. Pues no, es que no puedes decirlo, porque si no dar lugar a lo que tú has dicho. Y mucha gente dice, hombre, pues si lleva tanto tiempo en la Junta de Andalucía, pues será buen gestor. Pues no, ha estado en la Junta de Andalucía con los corruptos del PSOE, que no son todos los del PSOE ni muchísimo menos, de hecho son muy pocos, pero son los que son, Sí. y son los que estaban mandando en ese tiempo, y él estaba con ellos. Pero no quedó así de remarcado, y es así, ya está.
¿Y qué pensáis de Ciudadanos después de haber visto ese debate donde Juan Marín no se expresa con cierta agresividad? Pues no es agresivo en el debate, pero sí que es muy coherente. Y si digo también, como ya he dicho, que Teresa Rodríguez, para mí la ganadora dialéctica del debate, me gusta el término, Arturo, para mí otro ganador, el ganador quizás moral del debate, sea Juan Marín. O sea, hizo un debate en el que utilizó la contundencia sin utilizar la ofensa. Porque, por ejemplo, Teresa en algún momento fue ofensiva porque utilizó palabras demasiado gruesas. Sí, pero bueno, es que público, exactamente, ¿vale? O sea, también hay que entender el público de esa izquierda, que es muy reivindicativo, y bueno, o sea, es así. Y es libre de hacer lo que quiera, por supuesto. Igual que Macarena, ¿eh? Sí, Macarena también fue muy respetuosa en ese sentido. Exactamente, fueron muy... También porque creo que van muy remarcadas porque como que tienen que demostrar que ellas también son agresivas. Muchas veces me da esa sensación, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Juan Marín. El hombre fue contundente como tenía que ser. Y dijo las cosas claras y las explicó sin ser irónico. Pues, mire usted, que sí se habrán despedido 8.000 personas, pero cuando había 93.000 docentes, ahora hay 115.000 trabajando. Se habrán despedido algunos, no le digo que no, sabrán lo que usted quiera, de acuerdo, pero hay más docentes que había. Los sanitarios, lo mismo, por lo que sea, por la pandemia. No entraron a explicarlo por lo que era, de acuerdo, pero es verdad, ¿no? Y en eso fue contundente. Y yo creo que es como hay que ser. Da un dato y lo da de forma contundente, de que no se pueda discutir, que ya el otro tenga que hacerlo, si quiere discutirlo, sea mintiendo, a no ser que tú estés mintiendo. Y en este caso no era mentira, ¿no? Era un dato objetivo. A ver, Juan Marín lo hizo bien para mí, lo único que eso no... La situación de Ciudadanos viene heredada, o sea, yo para mí Ciudadanos lo ha hecho bastante bien este tiempo, pero la situación de Ciudadanos es la que es. No sé si desaparecerá totalmente, pero... La encuesta le dan 1 o 2, en el mejor de los casos, en el peor de los casos desaparece. Prácticamente una escisión del Partido Popular, es verdad que también recogió bastante votos del centro izquierda, pero digo a nivel nacional y a nivel andaluz, por supuesto, lo mismo. Y al fin y al cabo, de donde más recibió votos es del Partido Popular, o sea, que es casi como una vuelta a casa, entiendo yo, ¿no? Entonces, incluso es como un trabajo que se está haciendo para volver a casa, por parte de Juan Marín, ¿no? No como afiliado, no como... pero porque sé por dónde va. Ayer, la entrevista que hizo Juanma Moreno en Las Mañanas de Federico, dijo que en ningún momento ha salido de su boca que le había prometido a Juan Marín un puesto dentro del gobierno de la Junta de Andalucía, y que no es así. Y que ni se compromete, ni dice, ni no dice, pero que él no ha dicho eso, que no va a ser así. Yo estoy seguro de que públicamente no lo habrá dicho, yo no lo he oído de su boca. Yo lo he leído en algún sitio, probablemente en las falsas noticias que aparecen. Sí, por eso le pregunta a Federico. Porque yo tengo el mal vicio de por las mañanas cuando me levanto, a las 5 de la mañana, leerme 5 periódicos. Y entonces, pues seguro que me engaña porque son de todas las tendencias ideológicas, pero desde la más extrema por la izquierda a la más extrema por la derecha. Entonces, ¿hay falsas noticias? Sí. ¿Hay noticias intencionales? Sí. Muchas. ¿Puede ser que esta sea una de ellas? Seguro. Pero él tampoco negó que no lo vaya a hacer. Sí, él lo negó en la entrevista de Juan Marín. No lo va a tener de consejero ni de... No. Pero tampoco lo necesita, ¿no? Es decir, no lo necesite. O sea, pero si es un buen gestor con él, ¿por qué vas a desperdiciar un buen gestor porque no sea de tu partido? Él ha dicho que no, ¿eh? Él ha dicho que mal. Bueno. Pero, o sea, ¿es un puesto que habría que crear a medida para Juan Marín? No, los consejeros no tienen que ser diputados. No, lo sé, pero que tienes que crear un puesto de asesor de tal para... No, puede darle una consejería. No sé, yo no lo veo. Puede ser viceconsejero. Si tuviese esa posición, que nunca... ¿sabes? Pero yo no lo haría. O sea, no tiene... La obligación no la tiene. No tiene la obligación y van a ser más las desventajas que las ventajas. Aunque sea un buen gestor. Yo ni lo hago ni no lo hago. Lo que hago es que no cierro ningún. Ayuso lo ha hecho en Sevilla, en Madrid. Ha cogido a consejeros de Ciudadanos que ya no están y que lo ha metido dentro como independiente. Yo tengo una cosa clarísima en política. Pero vamos, clarísima como el agua transparente. Si se vienen a resolver el problema y yo tengo un buen gestor de cualquiera de las materias que tenemos
en cualquier partido político, ¿yo por qué lo voy a desperdiciar? Yo se lo propongo. Que no quiere es otro cantar. Pero si yo, Javi, es de un partido que es opuesto al mío, pero resulta que en su trabajo es un líder, es un fenómeno, ¿yo voy a desperdiciar la capacidad de trabajo de ese hombre porque no tenga mi misma ideología? Estamos hablando de gestión. Sí, sí. Yo no lo tengo. Yo no me imagino un empresario, de hecho en la empresa se está haciendo constantemente, yo no me imagino un empresario que renuncie a contratar a una persona que trabaja en una empresa de la competencia porque trabaja en la empresa de la competencia. No, si puede se lo lleva. Si es bueno, se lo lleva. Ya, bueno, ya sabes que la política normalmente difiere al funcionamiento. Vale, es que a lo mejor tendría que parecerse la política. Hablamos de la meritocracia y como aquí se abren melones, ese melón lo vamos a dejar para otro día, que también es bueno. Pues Os voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Nos acordaremos de la pandemia a la hora de votar? Seguro que no. Y si nos acordamos, tengo la sensación de que se nos ha olvidado lo que ha pasado en estos 2 años. Totalmente. Es tremendo, pero me da hasta pena. Y van 800 y pico, me parece, muertos, creo, en lo que va de año. Por COVID. No me haga el dato porque ahora mismo acaba de bailarme en las 2 neuronas, ya no sé si son 800 y pico o 300 y pico. Bueno, sí es verdad que sigue habiendo fallecidos por COVID. Fallecidos por COVID. De todas maneras, nosotros en nuestra emisora local, todos los días lo dicen, y raro es el día que no hay uno, dos que caen en Jaén. Entonces, bueno, la pandemia no se ha ido, la pandemia nos ha relajado mucho, las vacunas nos han dado mucha seguridad, pero la pandemia está ahí. Y hay quienes decían por ahí en las redes que abusaron tanto Juanma como Juan Marín de victimismo en la hora del debate por hablar de la dificultad que tiene gestionar en la pandemia. Vamos a ver, pues si es que para eso está, o sea, es que vale, que te ha venido una pandemia, pero como te podía haber venido otra cosa, que tu obligación como político es gestionar y es lo que te ha tocado, o sea, pues ya está, pues como a ti y al resto de políticos del resto de España y del mundo entero. Al daño que puede hacer una pandemia es una guerra, ¿eh? Ojo que no lo digo yo, No, que... Sí, ya te lo digo yo antemano, porque a ti te viene una desgracia tan grande como vino la del volcán en Canarias, pero estaba localizado en Canarias. Te viene una inundación en Yecla y es una inundación. Te viene una sequía en Andalucía y es una sequía en Andalucía, pero está circunscrito a una parte relativamente pequeña, una parte de población. Pero una pandemia a nivel mundial desconocida totalmente, que ahora que esto lo ha pasado, que ya lo hemos bandidereado, ahora ya nos parece muy bien todo, y aunque siguen cayendo, pero como estábamos diciendo hace un segundo, lo vemos lejano, pero eso hubo que pasarlo, ¿eh? Sí. Eso quien tuvo que gestionar eso, y en este caso tanto desde el gobierno central, desde las autoridades europeas, mundiales, etcétera, a la autonómica y las municipales, eso hubo que pasarlo. Ahora ya, pues bueno, ya todo el monte de orégano y se acabó. Yo creo que la gente sí se sigue acordando de la pandemia, sobre todo el que la ha pasado mal. Quizá no le influya demasiado a la hora de ir a votar o no, pero la gente se sigue acordando de la pandemia, sobre todo el que la ha pasado mal. Es que fijaos, hace unos meses, como aquel que dice, yo creo que cuando no estaba todavía la vacuna inoculada, hablábamos de que esto a nivel electoral iba a ser muy capital, el hecho de la pandemia, porque llegábamos a decir que se iba a dar una especie de gracia a aquellos gobernantes que durante este tiempo habían estado gobernando, les había pillado esto, y la gente podía decir, joder, qué pena que no ha podido desarrollar toda la capacidad de sus proyectos. Por culpa de la pandemia, pues llevamos a darle una segunda oportunidad. Bueno, estamos hablando de 2 vías distintas. Una cosa es, no se han podido hacer cosas por la pandemia, que eso tiene su discusión, y otra cosa es lo que se ha hecho por ayudar en los momentos difíciles de la pandemia. No, yo hablo de proyectos políticos que tú tienes previsto y que una pandemia te frena y te hace obligarte a centrarte en otro tipo de cosas. Los gobiernos en todos los estamentos administrativos, desde los europeos que nos afecten más, el nacional, autonómico y municipal, las decisiones que se tomen, los momentos que se tomen y lo que se tomen, esas sí son muy importantes y esas sí son las que hay que tener en cuenta. No es lo mismo tomar una decisión 3 días antes que 3 días después, porque estamos hablando de que pueden variar 3.000 muertos. Y no son 3.000 números, son 3.000 personas con nombre y apellido que se murieron en soledad y de esta manera, en 3 días. De adelantar una decisión o no, de estar asesorado por asesores que entienden, que comprenden, que saben, que han estudiado, que tienen lo que tienen el conocimiento que tienen que tener, o toman decisiones, en este caso, digamos, mal dichas, políticas, o sea, buscando el rédito político en vez de el rédito sanitario.
Eso es otra historia. Otra cosa es, a mí se me ha quedado sin hacer un pabellón, al otro se me ha quedado sin hacer un estadio de fútbol en Madrid, y al otro, vale, muy bien, de colores. La autovía tenía que estar terminada, no se pudo porque le echamos la culpa a la pandemia. Sí, colores. Igual que la guerra, igual que... Exactamente, se terminará. Pero decisiones puntuales que se tomaron en aquellos primeros meses y en aquellos primeros días, tanto en las administraciones nacionales, autonómicas y locales, de ahí dependió que muchos pueblos no tuvieran ni un muerto. Hablaremos del COVID aquí en Estudio Cero, es que es porque creo que es importante recordar todo el trabajo, no solamente que se hizo a nivel municipal, sino un poco también, me gustaría traer aquí a esta mesa a gente que lo ha vivido en sus carnes, que ha estado en primera línea y que cuente eso que nadie sabe, que nadie vio, que al fin y al cabo yo creo que como humanos, por empatía, tenemos la responsabilidad de conocer y saber. La soledad que en aquellos tiempos muchísimos dirigentes políticos, repito, en todas las administraciones. Y de todos los colores políticos, también hay que decirlo. Porque no eran del mismo partido en todos los sitios. De todos los colores políticos. La soledad a la hora de tomar decisiones que se encontraron esas personas, eso no se lo deseo yo al de Ucrania, y está en guerra. Sí, sin duda. O sea, que aquello fue difícil. Yo creo que, volviendo al tema de debate, ellos expresan una realidad. O sea, no se ha podido gestionar de la misma manera que si no hubiese habido pandemia. Claro. Lo dicen, yo no lo tomo como victimismo, yo lo tomo como una realidad. Y puede sonar que están pidiendo una oportunidad de terminar lo que han empezado. Pues es posible. Pero están en su derecho. Están en su derecho. ¿No? Además, yo considero que no se ha hecho nada que diga qué barbaridad con la pandemia. Y en otros sitios sí se han hecho. Sí. O sea, entonces, pues como ellos no lo han hecho, pues dicen, bueno, darnos otra oportunidad, que vamos a seguir trabajando de esta manera, o mejor porque no vamos a tener la pandemia por delante. Yo no creo que fuese en plan victimismo. Yo creo que ellos mostraron su realidad porque han tenido muchas dificultades para gobernar. Es que además, al no poder realizar sus objetivos, pues lógicamente el sentido común dice que deberían de tener, de todos los colores, volvemos a tener la oportunidad. Entonces, hombre, ahí discrepo un poco, porque si tú puedes tener la oportunidad si no has hecho ninguna barbaridad. Ahora, si en pandemia has hecho una o varias barbaridades, cuidado. O sea, la oportunidad se la damos al que más o menos pensamos que lo puede seguir haciendo bien, ¿sabes? Al final serán las urnas las que decidan si se les da esa oportunidad o no. Y quiero acabar con una última pregunta. Vamos a intentar ser breves, por favor, porque al final estamos cómodos y se nos va el tiempo. Para vosotros, ¿creéis que este debate ha influido en el voto de la gente? Yo creo que no. Muy poco. Poquísimo. Si ha sido un debate plano, habrá arrastrado algún indeciso, pero creo que no. Mira, yo, al final de la gente que me rodeo, yo trabajo en forma remota, trabajo desde aquí, y somos 20 personas en el equipo. Hay gente en Valladolid, pero con los andaluces que son de Córdoba, de Jaén también hay, gente que está en Málaga. Pensaban no ir a votar y siguen pensando en no ir a votar. Yo he tratado de convencerlos de que eso no se tiene que hacer, pero hay que votar, desde aquí un llamamiento a que hay que votar lo que quieras votar, pero hay que votar. Es una responsabilidad que tenemos. Pues que no. O sea, ¿qué pasa? Tú al final puedes llevar un tiempo vivido, la vida te ha llevado por unos derroteros por otros, y al final, la gente, la parte de la extrema izquierda, la gente me decía, es que eso es muy difícil, es que a mí después de llevar 10 años currando y pegándome hostias por todos lados, me van a venir hablando así muy llano, me van a venir con estos ideales, eso es imposible. De lo que me decían de Juan Espada, esto es lo mismo que lo que tiene el gobierno central. Lo que me decían de Juan Moreno, pues la cosa, si este entra, como se dice vulgarmente, si este entra, va a seguir la cosa igual. Al final, Macarena dice esta como entre, la baleada. No se siente representado, son de los que se llaman que no tienen ningún tipo de... son apáticos políticos totalmente, los no adscritos. Qué triste que habiendo tantísimas formaciones políticas, porque en realidad cuando uno va a un colegio electoral y ve la mesa de papeleta, hay no cientos, pero casi hay decenas de partidos políticos a nivel nacional
que pueden llegar a representarte. Obviamente, luego los que obtienen representación no son obviamente todos, porque es más complicado. Pero a mí me da mucha pena aquellas personas que no se sienten políticamente identificados a alguno de esos partidos, porque eso a mí me hace reflexionar. Lo digo como politólogo en este sentido, y de algo que están haciendo mal los partidos, ya sean grandes o pequeños, para no saber canalizar las necesidades de las personas. Para eso han nacido las plataformas estas, por ejemplo, una aquí que no sé si se llama Jaén Avanza o... Sí, Jaén merece más. Jaén merece más. De hecho, las encuestas parece que le daban Uno o dos, Uno por ahí o dos. anda. Yo creo que son muy optimistas las encuestas, sobre todo para el primer enfrentamiento. Hay que tener en cuenta que en Jaén hay mucho descontento. Es que estamos muy abandonados. Entonces, y no nos sentimos muchísima gente bien representados por los partidos políticos tradicionales. En Jaén, ¿no? Entonces... Pero yo creo que también tiene que ver un poco con la forma de hacer política de hoy en día. Porque tú dile a cualquier persona de cualquier rango de edad que se vea una sesión del Congreso. O sea, difícil. es imposible. Los frikis O solamente sea, es imposible. hacemos Es esas imposible. cosas. Para empezar, porque es tirarse los trastos a la cabeza continuamente. Y al final eso no te lleva a nada. Entonces, claro, la gente está harta de ver, y encima venimos de una época pasada en la que ha habido corrupción, dice, al final están ahí para llevárselo caliente y ya está. Y es lo que piensa mucha gente. Sí, al final creo que la clase política tiene mucho que reflexionar todavía. No se ha solucionado la brecha esa intergeneracional de la que hablamos. Me gustaría saber la edad que tienen esas personas de las que he hablado que no se sienten políticamente identificadas. Pues en el rango de 23 a 40 años. Claro, pues es un rango de edad que es extremadamente amplio y que explica en gran medida por qué hay tanta abstención en las encuestas y que luego en la realidad pues o no se llega a votar a un partido determinado o te quedas en casa o te vas a la playa, ya depende Eso de... además luego cambian la tendencia de un voto. Y obviamente el grueso de la sociedad, el el grueso de la sociedad también al fin y al cabo, que hay que tenerlo en cuenta. Ya dijo alguien una vez que si la abstención obtuviera diputados, formaría gobierno. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Bueno, pues agradeceros que hayáis estado aquí. Creo que ha sido muy buenas las reflexiones que hemos tenido, que hemos compartido. Os invito a que cuando acaben estas elecciones o para el próximo debate poder comentarlo, pero bueno, cuando ya tengamos los resultados, pues también comentarlo aquí, que creo que van a ser interesantes de cara a todo lo que ya hemos expuesto. A ver si hemos acertado o no con las reflexiones que hemos hecho. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y por hacer Estudio Cero Podcast. A los dos, Javi. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.